Entonces, les recuerdo nuevamente, ya puse a grabar la clase. Nos hemos extendido mucho en esto, pero lo ideal es que ustedes pues entiendan cómo es la dinámica del curso y de esta segunda parte, que es el segundo corte, el segundo y último corte. Entonces, en este segundo y último corte voy a cerrar aquí las planillas. Ya ese tema es, ah, perdón, ese tema, voy a compartir pantalla, ese tema ya queda atrás. Entonces, vamos aquí a ver, segundo corte, párrafos del 20 al 24, que es esta semana. Las lecturas que yo les puse a ustedes en plataforma son estas: párrafos, estructuras, tipos y conjunciones. Entonces, no sé si algunos tuvieron posibilidad de ojearlas, pues mirar y leer un poco de lo que se trata. Entonces, ¿cómo voy a organizar bien esta clase? Pues vamos a definir los conceptos básicos de párrafo, ¿cierto? Siempre en cada clase deben haber unos conceptos básicos. Y voy a definir las características o las estructuras de los párrafos. Vamos a ver, a definir los tipos de estructuras de los párrafos. Vamos a ver unos ejemplos. Los ejemplos son de noticias o de textos de ayer mismo, o sea, del día a día. No son textos que saqué de internet, de Wikipedia, ni nada de eso. Son textos de noticias que ocurrieron ayer en el mundo. Entonces, ahí vamos a mirar ejemplos de párrafos. Eh, Vamos a mirar los tipos de oraciones que tienen los párrafos y las características, obviamente. Vamos a... Escuchan cortado, profe. ¿Ya? Ya. No, Se dañó. Se dañó la señal. ahora sí. Listo. Entonces, vamos, como les explicaba, vamos a definir párrafos, vamos a definir la estructura de los párrafos, unos ejemplos que son eh, muy actuales, de ayer, de anoche precisamente. Vamos a definir los tipos de oraciones que tienen los párrafos, que en la primera parte de la clase, que fueron las primeras prácticamente 2 horas de la clase, eh, lo vimos como muy básico, con oración principal y oraciones secundarias. Revisamos el parcial anterior, ¿cierto? Entonces ahí nos dimos cuenta que los párrafos tienen oraciones principales y oraciones secundarias, que las secundarias apoyan a la principal y así sucesivamente. Eso lo vamos a ampliar ahorita. Voy a explicar el tema de las conjunciones, cuáles son los tipos de conjunciones y para qué sirven las conjunciones. Esas conjunciones son el y, que son conjunciones o conectores, pues. El y, que, pero, o sea, por qué, aunque, siquiera, aquel, lejos, cerca, son palabras que nos van a permitir darle dinamismo a la construcción de los párrafos y a conectar esas ideas. Entonces vamos a definir tipos de conjunciones, unas son coordinantes, otras son subordinantes, y ahí definimos cada una de ellas para finalmente mirar los tipos de párrafos según su intención comunicativa, porque está ahí según su forma, según su presentación, pero vamos a verlo según su comunicativo, según su contenido. Entonces, alguien se le activó el micrófono, por favor. Por favor, silencien los micrófonos, muchachos. Muchachos, silencien los micrófonos, por favor, una vez más, que eso nos quita tiempo. Listo. Entonces, vamos a mirar los tipos de párrafos según su contenido o su intención comunicativa. Párrafos narrativos, descriptivos, argumentativos, expositivos, relativos, comparativos o de contraste.
enumerativos, un párrafo dialogado, según su forma, que era lo que ya les explicaba, hay párrafos según su forma, pero esto no nos interesa mucho, sino que vamos a hacer una explicación un poco más general sobre eso para que no quede el tema suelto. Y además de eso, vamos a mirar a, a- a- a evaluar unos ejemplos en vivo y en directo en unas diapositivas que les tengo que me parecieron pertinentes. Entonces, vamos a comenzar. Eh, la definición de párrafo es la misma definición que traemos desde primaria, secundaria, es la misma definición, no hay otra definición de párrafo. ¿Qué es un párrafo? Es un discurso escrito que exprese una idea o un argumento. ¿Ok? Los párrafos que nos ayudan a hacer, a crear textos. Véanlo de la siguiente manera. Los párrafos tienen unas ideas y las ideas se separan por puntos o por comas. Entonces, esas ideas que son pequeñas me construyen el párrafo. Entonces, cuando ya tengo varias ideas, se me construye un párrafo de más o menos 5, 6, 7, 8 renglones, que son párrafos que tienen varias ideas, una principal y una secundaria. Si durante el escrito elaboramos varios párrafos separados por punto y aparte, porque esa es una diferencia, los párrafos se diferencian porque están separados por punto y aparte, entonces ya construimos un texto. Pero el texto es un tema que vamos a abordar más adelante del curso, okay, ya casi al final de, creo que está a mediados de mayo, que vamos a mirar el texto y los tipos de texto. Entonces, ¿cuál es la definición de párrafo? Es un discurso de texto escrito que expresa una idea o un argumento, algo que queremos decir, algo que expresamos a través de la escritura. Eso es un párrafo. Aquí dice que los párrafos están relacionados por oraciones o por ideas que están relacionadas una con la otra. Claro, en los párrafos, aunque tengan ideas, los párrafos tienen que tener una coherencia entre sí. Durante todo el transcurso de esta explicación, de este tema y de los siguientes, vamos a ver las definiciones de cohesión, de coherencia, de concordancia, que todas tienen similitudes, pero a la vez son muy diferentes. ¿Ok? Entonces les voy a ir dando ejemplos de, por ejemplo, les toqué primero el tema de la coherencia. Entonces, ¿por qué? Porque cuando hablamos de los párrafos deben tener coherencia entre las ideas. ¿Qué es la coherencia? Que estén relacionadas, que tengan un sentido lógico. Es decir, yo tengo una idea, por ejemplo, de la ventana es marrón, la ventana de mi cuarto es marrón. Ahí está una oración. Punto. Pero quiero pintarla de azul. ¿Ok? Ahí hay conexión de dos oraciones que posiblemente si sigo explicando me va a terminar elaborándose un párrafo. Pero entonces a lo que voy es que en los párrafos tienen que las ideas, la primera idea recuerden que es que la ventana de mi cuarto es marrón. La segunda idea, pero es que la quiero pintar de azul o de blanco o de lo que sea. Ahí hay dos ideas. Y esas dos ideas tienen que estar relacionadas. No puedo yo entonces hacer un párrafo diciendo lo siguiente. La ventana de mi cuarto es marrón y nunca me han gustado los carros azules. Eso no tiene sentido, eso no tiene ni coherencia, ni tiene sentido lógico. ¿Ok? Entonces, por eso es que los párrafos deben tener sus oraciones, las oraciones dentro de los párrafos deben tener una coherencia y deben estar relacionadas entre sí. Deben tener una lógica para que esa lógica pueda tener un significado. Entonces, aquí entramos ya al cómo se comienzan los párrafos. Entonces, los párrafos eh, siempre comienzan con una sangría en la primera línea. ¿Qué es una sangría? La sangría es la... ¿Se cortó? Se cortó. Ah, no. La sangría es
la letra de la primera palabra siempre va en mayúscula. Siempre se comienza un párrafo así. La primera letra de la palabra, de la primera palabra, va en mayúscula. ¿Cómo se termina un párrafo? ¿Cómo se termina un párrafo? Con un punto y aparte. Entonces, aquí vamos a ver el ejemplo de un párrafo de lo que les estoy diciendo. Miren este párrafo en la pantalla. Entonces, ¿cómo comienza el párrafo? Con la letra mayúscula, la letra de la primera letra, de la primera palabra en mayúscula, la U en mayúscula. ¿Cómo finaliza ese párrafo? Con un punto aparte. Ya. Ahí tenemos un párrafo. ¿Qué dice el párrafo aquí? No sabemos, pero ahí tenemos un párrafo, por ejemplo, por lo menos en su forma. Listo. Entonces, yo creo que esta reunión otra vez se va a cortar. Les quedan 13 minutos, perdón, 3 minutos y volvemos y hacemos otra. Bueno, entonces, eh, aquí seguimos con la explicación de párrafo. El párrafo también es llamado como una unidad comunicativa formada por una relación o conjunción de oraciones secuenciales. Dios, me activen los micrófonos, por favor, que pierdo todo el hilo y para cogerlo no recuerdo. Profe, no le escucho. Y ahora, No. nada. Nada. Y ahora sí. Entonces, de repente se escucha lejos. Listo, entonces vamos a continuar. Aquí tenemos, nuevamente llegamos al concepto que los párrafos son una unidad comunicativa formada por el conjunto de varias oraciones que se relacionan entre sí y tratan del mismo tema. Se pueden utilizar distintos tipos de párrafos, es decir, cuando se pueden utilizar distintos tipos de párrafos nos dice que dentro de un mismo texto podemos poner distintos tipos de párrafos según la intención. Párrafos narrativos, párrafos argumentativos, párrafos explicativos, párrafos de comparación. Todo eso, todos esos tipos de párrafos pueden construir un texto. ¿Ok? Más adelante revisaremos cuáles son las características de esos párrafos. Todo párrafo siempre se va a caracterizar por tener unas oraciones que tienen un sentido secuencial y que están entrelazadas a través de la unidad, es decir, del tema principal, y que ese tema principal tenga coherencia con las ideas secundarias. ¿Ok? Entonces se proyecta una idea, se presenta una idea sólida y unas ideas secundarias que me van a apoyar la tesis o la hipótesis de la idea primaria, ¿cierto? En resumen, entonces, el párrafo es una unidad de sentido, es decir, habla de un tema y ese tema tiene variables, es decir, esas variables que son las ideas o las posiciones o los argumentos que vayan adicionándose en cada uno de los párrafos. Se trata de unidad gráfica porque, más que todo por su forma, comienza en mayúscula y termina en punto y aparte. Por lo general los párrafos no suelen ser muy extensos, o sea, yo no puedo tener un párrafo de 20 líneas. Primero, porque no es dinámico al leerlo. Segundo, cansa al lector cuando vas a ver un párrafo de 20 líneas. Entonces los párrafos siempre, en promedio, cuando estudié comunicación nos los enseñaban a hacer más o menos de máximo 6, 7 renglones, por mucho. Y si queríamos separar las ideas, las separábamos por puntos seguidos. ¿Por qué? Porque